Hola amigos, ¿os gustaría tener en vuestro Thermomix una receta propia creada por vosotros mismos? ¿Sí? En este vídeo os enseño cómo hacerlo. Vamos allá. En primer lugar, abriremos en nuestro navegador la web oficial de Cookidoo con nuestro usuario y nuestra contraseña. A continuación, entraremos en la pestaña Mis recetas. Acto seguido, en la barra de colecciones seleccionaremos Todos y Recetas creadas. Una vez dentro del submenú de recetas creadas, podremos visualizar todas nuestras creaciones. Y si deseamos crear una receta nueva, solamente tendremos que pulsar sobre el botón verde que está en la parte inferior. Desplegada la ventana de Crea tu propia receta, escribiremos un título, el título que deseemos para nuestra receta. Para confirmar el nombre, pulsaremos sobre el botón Crear. Una vez registrado el nombre, podremos modificarlo pinchando sobre el botón Editar. Acto seguido, iremos a cargar imagen. A continuación, tendremos dos opciones para cargar la imagen, bien desde el ordenador, bien desde la cámara de fotos. Pulsamos sobre Examinar y elegimos la foto que deseemos. Encuadraremos la foto hacia la izquierda o hacia la derecha, como deseemos, y confirmaremos con el botón verde. Esperamos unos segundos a que se cargue la imagen y vemos el resultado. Ahora procederemos a cumplimentar los 4 campos siguientes. Desplegamos la primera ventana de la izquierda y elegimos los campos de si TM6, TM5 o ambos y confirmamos. Desplegamos la ventana del segundo campo, registramos el tiempo de preparación y confirmamos. Desplegamos la ventana del tercer campo, registramos el tiempo total y confirmamos. Desplegamos la ventana del cuarto campo, registramos el número de raciones y confirmamos. Una curiosidad sería que desde cualquiera de uno de estos 4 campos se pueden cumplimentar los 4 campos. Como observaréis, podemos ir a cada uno de ellos. Una vez seleccionados, finalmente confirmaríamos. Ahora iremos a añadir los ingredientes. Lo primero que se nos muestra es el primer campo donde tenemos que añadir el primer ingrediente. Es un campo de texto, luego escribiremos el primer ingrediente. Confirmamos y para el siguiente ingrediente pulsamos el botón más. Una vez abierto el campo, escribiremos en texto el segundo ingrediente. Confirmaremos y para el siguiente ingrediente pulsaremos el botón más. Una vez registrados todos los ingredientes, iremos a la fase de pasos de preparación y pulsaremos Añadir pasos. En esta fase vamos a registrar cada uno de los pasos necesarios para la elaboración de la receta. Vamos a describirlos. En este caso, estoy con la receta del Actimel, lleva 4 pasos. Tendremos una parte de texto, una parte de programación y una parte de pesos. Entonces, empezamos con el primer paso que nos dice que echamos al vaso la leche y el azúcar y que calentamos. Aquí lo tenemos todo. Aquí en este primer paso lo vamos a ver todas las funciones importantes de esta programación. Mirad, primero texto. Echamos al vaso y aquí podemos escribir, echamos al vaso la leche y el azúcar, pero si queremos ser precisos y decir echamos al vaso un litro de leche entera y 80 gramos de azúcar, es decir, los pesos, entonces si vamos a este símbolo de la balanza, este símbolo nos lleva a la ventana de ingredientes. Pinchamos y veis, aquí abajo tenemos todos los ingredientes que habíamos programado anteriormente. Bueno, pues echamos al vaso un litro de leche entera. Simplemente le damos a la flecha verde y ya lo tenemos incluido. Estamos aquí y verificamos. Confirmamos de nuevo con el botón verde
ya tenemos el litro de leche entera. Como sabemos que hay un segundo ingrediente, ponemos y volvemos a pinchar en la báscula, en la balanza. Seleccionamos el símbolo de la balanza y el azúcar y confirmamos. Vale, ¿qué tenemos arriba? En el primer paso, echamos al vaso 1 litro de leche entera y 80 gramos de azúcar. Y ahora entra una función de programación. Y para programar tenemos este símbolo que nos abrirá una ventana tipo formulario que rellenaremos y que incluirá a continuación del texto que hemos puesto allí arriba en el primer campo. Pues si vamos a calentar, decimos calentamos, también podríamos poner programamos, 2 puntos, y aquí va a salir automáticamente la programación siguiente. Pinchamos en el símbolo. Vale, hemos dicho que 6 minutos, pues escribimos los 6 minutos, el de segundos nada, 50 grados. Se despliega una ventana donde elegiremos los grados de temperatura. Y el seleccionar la velocidad era el número 2, pues vamos a la casilla del 2 y ya está. Confirmamos y ya tenemos el primer paso. Repasamos que esté bien. Echamos al vaso 1 litro de leche entera y 80 gramos de azúcar. Calentamos 6 minutos, 50 grados, velocidad 2. Está perfecto. Entonces confirmamos con el vector verde y ya está el paso 1 terminado. Ahora queremos un segundo paso. Le damos al más y se despliega el campo vacío del segundo paso. Vamos a rellenarlo. Echamos el Actimel. Pues texto. Echamos el Actimel. Y mezclamos y mezclamos 2 puntos porque mezclar es una función. Entonces aquí no hay peso, pero sí que hay programación. Pinchamos aquí y dice 30 segundos a velocidad 3,5. 30 segundos, vamos al campo de los segundos, 30. Sin temperatura, velocidad, pues 3,5. Confirmamos. Repasamos siempre que esté bien escrito. Echamos el Actimel y mezclamos. 30 segundos, velocidad 3,5. Perfecto. Confirmamos con el vector verde. Vamos a por el tercer paso. Pinchamos en más y el tercer paso nos dice: dejamos reposar durante un mínimo de 8 horas cubriendo el Thermomix con un paño o una mantita. Repasamos que está bien, confirmamos. Y el último y cuarto paso nos dice que mezclamos, escribimos mezclamos, ahora viene una función, 2 puntos separados, y pinchamos en el símbolo de la programación, que nos dice 30 segundos a velocidad 3,5. Pues en el campo de los segundos escribimos 30 y en el de velocidad elegimos 3,5 y confirmamos. Mezclamos 30 segundos a velocidad 3,5 y luego dice: reservamos en un recipiente y conservamos en el frigorífico. Eso es texto. Pues reservamos en un recipiente y conservamos en el frigorífico. Repasamos que esté bien escrito. Perfecto. Confirmamos y ya está. Ya hemos terminado los 4 pasos. Si los hemos terminado, tenemos aquí arriba que confirmar. Antes de confirmar, vemos que tenemos aquí 3 puntitos. Es un botón que si lo desplegamos dice cambiar orden. ¿Para qué sirve cambiar orden? Pues imaginar que el paso 1 pueda ser el 2 o el 2 el 1, el 3 en el 2, en fin, podemos intercambiar cualquier paso en cualquier orden. Si pinchamos en el campo cambiar orden, veremos que salen unos símbolos que los podemos arrastrar hacia abajo, hacia arriba, podemos modificar, intercalar cualquier campo, cualquier paso que habíamos programado anteriormente, además, muy fácilmente, como veis. Hemos hecho, confirmamos y ya está. Y todavía disponemos de otro campo llamado sugerencias y trucos,
por si se nos ocurre alguna idea, alguna sugerencia importante para la receta. Es un campo de texto donde podemos escribir libremente. Confirmaremos, pulsaremos sobre Hecho para dar por finalizada la receta. Comprobaremos que aparece la receta recién creada, es la marcada por la flecha, y vemos que está duplicada con otra que hicimos anteriormente. Es la misma, pues entonces la eliminaremos muy fácilmente pinchando en eliminar y luego confirmando en eliminar otra vez. Bueno, una vez finalizada la receta creada, solo nos falta la prueba del algodón. Vamos a ir a nuestro Thermomix para ver si sale la receta recién creada. Para ello vamos al menú. Ahora pulsaremos en mis recetas y ahora en recetas creadas. Y efectivamente sí que está, ahí lo vemos. Thermomix y Cookie Dough han funcionado perfectamente y vamos a entrar para ver si todo es correcto. Pulsaremos el botón verde, empezar a cocinar. Y en esta pantalla podemos ver el primer paso de los 4 que tiene la receta. Si leemos, dice, echamos al vaso 1 litro de leche entera y 80 gramos de azúcar. Y luego hay una función programable. Vale, empezamos por el principio. 1 litro de leche y 80 gramos de azúcar. Como esos son medidas, pesos, teclearemos el símbolo de la balanza. Y como veis, nos aparecen ahí lo que nos pide el litro de leche y los 80 gramos. La pondremos a 0, vertiremos el litro de leche, lo volveremos a poner a 0, le vertiremos los 80 gramos de azúcar y luego saldremos de esta pantalla marcando la salida con la X. Vale. Luego nos queda calentamos 6 minutos 50 grados velocidad 2. Pues para eso tenemos el otro icono, el logo de las cuchillas, que es el de programar. Como veis, automáticamente el sistema reconoce los valores de la receta creada y nos salen los 6 minutos y la temperatura también, 50 grados. Y nos dice, gire el selector de velocidad 2 a velocidad 2. Pues lo que haríamos es girar el selector a velocidad 2 y una vez transcurridos los 6 minutos, que el Thermomix lo anuncia, paramos y salimos de la pantalla marcando la X. Como ya hemos hecho todos los pasos que nos pide el paso 1, marcamos siguiente. Y nos sale el paso 2 de los 4 y nos dice, echamos el Actimel y mezclamos 30 segundos. Pues bueno, como el Actimel es fácil, no hay que pesarlo, echamos el Actimel y luego tenemos una función, pues apretamos el símbolo de la programación y ya nos sale automáticamente los minutos y nos dice que giremos el selector a velocidad 3,5. Lo hacemos y luego salimos de la pantalla y pasamos al siguiente paso. En el paso 3 nos dice que dejemos reposar durante un mínimo de 8 horas cubriendo el Thermomix con un paño o mantita. Pues bueno, pues lo hacemos. Podemos apagar el Thermomix y ponemos la mantita o el paño para que suba la masa. Una vez pasado este tiempo, pasamos a la pantalla siguiente y última. 4 de 4. Mezclamos 30 segundos velocidad 3,5. Pues como eso es una función, marcamos el logo de la programación. Ya nos sale automáticamente 30 segundos y nos dice gira el selector a velocidad 3,5. Lo hacemos y cuando se terminan los 30 segundos salimos de pantalla. Y luego nos dice reservamos en un recipiente y conservamos en el frigorífico. Pues vale, ya lo hemos hecho. Pasamos a la pantalla siguiente y aquí el Thermomix nos felicita por el trabajo bien hecho, nos desea que lo disfrutemos y ya hemos terminado. Ya está. I'm walking alone, the streets are empty. The
something I can see is my own.